Biografía de Miguel Vives y Vives. Días previos a que el general Espartero bombardeara la ciudad de Barcelona cuando transcurría el reinado de Isabel II, nació Miguel Vives y Vives el 1 de diciembre de 1842. Sus padres eran extremadamente pobres y humildes. En ese clima de guerra y hambruna encarna el que tanto promulgaría en el futuro la doctrina espírita. Su infancia, marcada por muchos sacrificios y dolores, comienzan antes de su nacimiento, cuando su hermano mayor era un bebé y su madre intenta suicidarse arrojándose al mar. Casi 2 años después, en esta familia golpeada por las extremas necesidades de estabilidad económica y emocionales, nace Miguel con muy poco peso. Su madre apenas podía alimentarlo, por lo que deciden refugiarse en unos almacenes de la antigua muralla. Allí ella se contagia de fiebre tifoidea, comía mal y poco, escaso y frugal, lo que hizo que después del parto, a los pocos meses, falleciera en el hospital de la Santa Cruz cuando el niño no tenía ni 1 año. Su padre, con 2 niños a cargo, viudo y con las secuelas de la guerra, decidió trasladarse a Sabadell en 1854, casándose en segundas nupcias, buscando una madre para esos niños. Miguel tuvo 2 hermanas menores, fruto de esta unión. La mujer elegida por su padre no fue lo que él esperaba. No era ni cariñosa ni caritativa, marchándose, dejando abandonados a todos los niños a su suerte. El padre de Miguel era músico e inculcó a sus hijos su gusto y conocimiento por ella, enseñando solfeo a Miguel, al que colocó de monaguillo en la iglesia de San Felipe, puesto que conservó por muchos años. Al fallecer su padre de cólera, Miguel contaba 11 años. Así fue como su hermano Augusto, con 18 años, se hizo cargo de ellos, convirtiéndose en su sostén, padre y guía. Toda esta información fue relatada por el mismo Augusto a su hermano Armengol Farrás, la que fue dada a conocer en la revista Luz y Unión en marzo de 1913. Su vida transcurrió en Sabadell junto a sus hermanos y en su tarea de la iglesia, así como en su oficio de tejedor que aprendió para colaborar con el sustento propio y de su familia. Amante de la música, dio clases y enseñó a la sociedad coral del centro sabadellés, logrando que fuese muy conocida y de una calidad exquisita, colocándola en un alto nivel. La popularidad de la coral se extendió y Miguel, su director en ese momento, fue altamente reconocido. Recibió muchas ofertas de altos personajes militares y eclesiásticos, pero Miguel nunca aceptó porque su deseo era permanecer junto a sus hermanos. Escribió varias obras que resonaron y fueron muy valoradas. La más conocida fue Al mar. La orquesta Los Fachendes les ofreció aprender a tocar el fliscorno, instrumento de viento, y darle una plaza en dicha orquesta. A los 3 meses ya lo tocaba con soltura y alcanzó su merecida fama. A los 16 años se dedicaba a trabajar como tejedor, destacando también en este trabajo por su predisposición, esfuerzo y rendimiento, así como por su amabilidad y simpatía con sus pares y superiores. Junto a un amigo que mucho lo apreciaba, se aficionó a la botánica, por lo que se dedicó a estudiar la flora de toda la comarca del Vallés, llevándolo a destacar también en esta área de la ciencia de la homeopatía y su aplicación. Con esfuerzo y dedicación inauguró su propia arboristería que junto con la música le permitió dejar el telar y colaborar con más rédito a toda su familia. Siempre con problemas de salud, se estudió a fondo su propio organismo, lo que lo llevó a realizar medicamentos que utilizaba para curar. Su fama se iba extendiendo, al igual que su generosidad. Podría haber acumulado una gran fortuna y tener una vida holgada y tranquila, pero Miguel Vives y Vives no podía olvidar su cuna y nunca dejó de ayudar a ningún enfermo pobre que tocaba a su puerta, los que acudían sin cesar. No solo les curaba su salud de manera gratuita,
ofreciendo su conocimiento y remedios, sino también dinero o comida, según fuera el caso, alojándolos más de una vez en su casa hasta que estuvieran totalmente curados. En su humildad y sencillez, jamás se atribuyó las curaciones a su mérito, todo lo atribuía a la grandeza de Dios. Realmente realizó curaciones denominadas por el pueblo como milagrosas, lo que conllevó a que los que por sus limitaciones psíquicas y espirituales no entendieran ese suceso, más sus propios medios de perder sus privilegios como médicos, eclesiásticos y agnósticos, comenzaron a desacreditarlo, llegando a denunciarlo por no haber tenido título habilitante para ejercer prácticas de la medicina. Su pensamiento espírita y republicano le generó muchos enemigos, provocando sobre él infamias y calumnias. Miguel Vives, fiel a sus convicciones, callaba. Devolvía bien por mal, por lo que decían de él. Lo que tendrían que hacer quienes lo calumnian es imitarle en todo y por todo. A los 26 años, mientras corría el año 1868, contrajo matrimonio generando en su espíritu una inmensa alegría que se vio empañada en la misma luna de miel cuando su amada y flamante esposa desencarna súbitamente. Esta situación tan dolorosa durante 5 años lo mantuvo envuelto en una gran depresión que generó en una enfermedad que lo debilitó física y psíquicamente. Fue cuidado por sus suegros, ya que se encontraba socialmente desprotegido, aparte de su situación emocional. Al cabo de un tiempo, sus cuñados lo convencieron y lo llevaron con ellos a Sabadell. Esto aconteció en el año 1871. Allí, su hermano le habló del espiritismo. Le mandó las obras de Allan Kardec y su mirada sobre la vida, la existencia del ser y las bases de esta doctrina le hicieron dar un giro a su visión de la existencia del hombre y sus pesares o alegrías. El conocimiento de la doctrina espírita le devolvió a la vida y fue su decisión férrea de dedicarse desde ese momento a su estudio y difusión. Al comprender los ciclos de la reencarnación, que nada muere, que su alma, luego su espíritu seguían existiendo y en un continuo proceso de evolución, mas su fe en Dios, ahora razonada y meditada, era misericordia que una y otra vez daba la oportunidad de reconciliarse con uno mismo y con los demás, además de ayudar al progreso propio y de la humanidad. Volvió al poco a Terraza, reuniéndose con sus amigos, comenzó las primeras reuniones espíritas en su casa y un año después, en 1872, fundó el Centro Espírita Fraternidad Humana, siendo su presidente por 30 años. Tanto transformó su vida que volvió a enamorarse, casándose en segundas nupcias con la señora Ramona Badía, con sus mismas convicciones y creencias, teniendo 2 hijos, lo que aumentó su felicidad y agradecimiento a Dios. Nuevamente su espíritu fue probado en su fe cuando en 1882, con 9 años, su hijo más pequeño desencarnó intempestivamente. Su desánimo y dolor volvieron a visitarlo, solo que esta vez el conocimiento adquirido desde el espiritismo y su propio progreso espiritual lo ayudaron a sobrellevarlo desde otra perspectiva, sabiendo que solo era un paso de vuelta a la casa del Padre, siendo una despedida transitoria. En su centro espírita, Miguel Vives recibía a muchos espíritas destacados de la época. Su mayor amiga era Amalia Domingo Soler, quien lo visitaba con asiduidad. Lo mismo hacía Miguel, yendo al centro La Buena Nueva en Gracia, donde vivía su colega y amiga. Miguel Vives era médium, no solo divulgador y practicante de la doctrina. Cuenta de su puño y letra, cómo fue prolífera y al servicio de los espíritus necesitados durante muchos años, así como la inspiración que recibía de espíritus más elevados que lo asistían en sus disertaciones. También podía transcribir comunicaciones recibidas de forma completa a posteriori de 2 o 3 horas de duración. Este espírita voluntarioso e inspirado fue fundador de la Federación Espírita del Vallés, siendo esta la primera en el mundo, agrupando centros de la comarca.
A partir de aquí, varias fundaciones y uniones de centros a lo largo del territorio fueron fundadas. De la misma manera, con compromiso y trabajo, fundó el periódico El Faro Espírita, el cual dirigió desde 1885 a 1889. También la revista Unión Espírita, más tarde llamada Luz y Unión, cuando se fusionó con la revista La Luz del Porvenir. Otro de sus cargos fue el del presidente del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos y presidente honorario de muchos centros y asociaciones espíritas. Su elocución e inspiración lo llevó a formar parte integrante y participativo del Congreso Espírita Internacional, tanto en Barcelona como en París. En este último, por razones de su salud tan delicada, no pudo asistir personalmente, aunque lo hizo a través de una carta, la que fue leída por León Denis, quien le dedicó hermosas y sentidas palabras de reconocimiento a su labor y persona. Como buen cristiano y espírita, Miguel Vives y Vives dedicaba mucho de su tiempo a las personas privadas de libertad, los que lo tenían como referente de sus modificaciones morales, tarea a la que se dedicaba con ahínco, de transformar en las cárceles las bases morales para reinserción de los presos a la sociedad. Como no podía ser de otra manera, en un ser dedicado a los más necesitados, los pobres y carenciados fueron para él un motor de esfuerzo, donde en su propia casa daba comida y hasta cobijo. Todos sus conocimientos y experiencias las dejó plasmadas en sus libros. Sus obras más conocidas es Guía Práctica del Espiritismo de 1903, con consejos, reflexiones, recomendaciones concretas para implementar y aplicar la moral práctica que nos lega la doctrina espírita. Su amigo Jacinto Esteban Morata, heredero de sus documentos y escritos, publica como obra póstuma de Miguel Vives el libro Tesoro de Consuelos y Modo de Vivir Cristianamente, basado en las reflexiones y textos de Jesús, Teresa de Ávila y tantos otros seres elevados de valioso orden moral. Su vida no transitó solo como espírita confeso y comprometido, sino también como político activo del Partido Republicano, lo que llevó a Miguel Vives, junto con un grupo de espiritistas, a proponer al Parlamento español en 1873 que se incorporase la enseñanza de la doctrina espírita en las escuelas de España. Con su cuerpo desgastado, enfermizo y agotado, sin salud, aunque siempre consciente de su espíritu inmortal, el 23 de enero de 1906, a las 20 horas en Terraza, a los 63 años, desencarna rodeado de sus seres queridos. Millares de personas, vecinos de su ciudad y conocidos de Miguel Vives y Vives, de todos los estratos sociales, despidieron en el Centro Espírita Fraternidad Humana al amigo, consejero, compañero, esposo, padre, hermano, que encarnó todas las cualidades de un buen espírita, dedicándole su nombre a una calle en Terraza. Miguel Vives y Vives fue un ejemplo amoroso, abnegado en el prójimo, de todos aquellos que lo escuchaban y el que sintetizaba en pocas palabras su convicción. Soy espírita porque para los espíritas todos los seres de la creación son sus hermanos. La patria es el mundo y la familia la humanidad. Su lema de vida, seguidor fiel de las enseñanzas de Allan Kardec, aplicaba al pie de la letra el lema de la doctrina espírita: fuera de la caridad no hay salvación, dedicando hasta el último instante su humanidad a quienes lo solicitaban. Miguel Vives y Vives, conocidos por todos como el apóstol del bien.